Bueno, estamos, estamos en 13 de diciembre, ya cerquita de finalizar el año. Estamos a unos minutos de que empiece el 10 de Tebet, un día de ayuno, de medio ayuno en el calendario judío, ¿sí? Que no tiene que ver con la clase de hoy, pero sí va a tener que ver con la clase de la semana que viene, porque el 10 de Tebet recuerda eh, el inicio de los ataques babilónicos contra Jerusalén, ¿sí? Que dieron como consecuencia la destrucción del templo. ¿Sí? La brecha se hace el día 9 del mes de Tammuz, pero el ataque empieza el 10 de Tebet. ¿Sí? Eh, y sin embargo, fíjense cómo son las similitudes, hoy vamos a estudiar el final del reino del norte, el reino de Israel. ¿Sí? Eh, Fíjense que nos quedan dos clases, la clase de hoy y la clase de la semana que viene. Después veremos cómo, cuando reactivamos de vuelta las clases de historia sin ningún problema. La idea es terminar justamente con la destrucción de ambos reinos. ¿Sí? Eh, un poco pesimista mi planificación, ¿sí? Que es terminar con destrucción de todo. Pero hoy vamos a ver cómo entra en decadencia el reino del norte. ¿Sí? Vamos a empezar diciendo que estamos hablando de los siglos 9, final del siglo IX y el siglo VIII antes de la era común. ¿Sí? Es decir, desde el 870 más o menos hasta el 720, ¿sí? 722, 721, que es donde va a ser destruido ya definitivamente el reino de Israel, el reino del norte. Estamos hablando de 150 años. En historia, a veces puede ser una gran cantidad de tiempo, a veces no. Vamos a ver cómo en este caso la realidad de los reinos parece ser como, es como histriónica, se dice, cuando es como, ¿sí? Como, bueno, demasiado movediza. Sí, va para un lado, va para el otro. Pero lo cierto es que, y si lo tuviésemos que comparar con, digamos, con una enfermedad, acá vamos a ver que los síntomas ya empiezan a aparecer en esta época, ¿sí? Donde vamos a arrancar a estudiar hoy, esos mismos síntomas que van a terminar dando en el cese, la desaparición total del Reino del Norte 150 años después. ¿Ok? Bueno, ¿en qué nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado que en el Reino del Norte habían habido una serie de revueltas o de crisis de Estado, ¿sí? Donde se iban poniendo uno sobre el otro, ¿sí? Iban apareciendo personajes que derribaban al gobierno existente y tomaban el poder. Algo que en el sur no pasaba y que esto lo habíamos marcado muy fuertemente, básicamente por la existencia de una dinastía. ¿Sí? Como todos los que tienen que ser reyes en el sur tienen que ser de la casa de David, la posibilidad de un golpe de Estado era mucho menor, además de que había una estabilidad un poco mayor. En el norte, bueno, la realidad era completamente distinta. ¿Sí? Como pueden ver acá, que es el cuadrito que vamos usando, eh, las líneas punteadas son cambios dinásticos, ¿sí? Son golpes de Estado. Y en el Reino del Norte son constantes, ¿sí? No pasan muchas generaciones, como venimos viendo, para que otra vez aparezca algún corte. Y en el Reino del Sur, como ven, es algo totalmente continuado, ¿sí? Hoy nosotros vamos a ver desde el principio de la casa de Yehú, que lo vimos la semana pasada, para el que quiera ver la clase de la semana pasada, Yehú hizo un golpe de Estado muy sangriento, muy sanguinario, pero que fue religiosamente positivo para la tradición judía, porque vino a sacar del gobierno a una serie de gobiernos pro paganismo. Vamos a ver hasta el final, ¿sí? Hasta Oshea, ¿sí? Que va a ser el final del Reino del Norte. Y por el Reino del Sur, ¿sí? Estamos justamente por acá, ¿sí? Vamos a ver hasta el Reino de Ahaz, ¿sí? Que justamente va a marcar el punto de equivalencia temporal con la destrucción del Reino del Norte. ¿Ok? Bueno, de Yehú, si bien hablamos un montón de cosas buenas, también habíamos hablado de algo bueno, perdón, de cosas malas, también hablamos de algo bueno. Dijimos que del Reino del Norte fue la dinastía que más reyes tuvo, que más reyes gobernaron uno después del otro. ¿Sí?
Miren qué logro tan tonto que tenemos que resaltar, pero bueno, básicamente es algo que podemos llegar a decir. ¿Sí? Eh, Habíamos dicho la vez pasada que Yehu, al sacar del gobierno a, a la casa anterior, ¿sí? A la dinastía anterior, a la dinastía de los Ombrí, ¿sí? El Bet Ombrí, que habían gobernado antes, habían dilapidado una serie de alianzas que se habían dado con la dinastía anterior. ¿Sí? Si hay unos pueblos que habían arreglado alianzas con tal rey o con tales reyes, al venir una casa totalmente distinta, todos los reinos que habían hecho esas alianzas las rompieron. Entonces de repente Yehu arranca su gobierno con un montón de problemas territoriales. Con problemas territoriales en el norte porque ya no tiene comercio con los reinos fenicios, ¿sí? Que estaban en la frontera, en la costa del Mediterráneo. Tiene problemas con la ciudad-estado de Damasco y con todos los pueblos sirios. Tiene problemas también con los pueblos que están en Transjordania, lo que hoy es Jordania, ¿sí? Los pueblos arameos, fundamentalmente, Moab. Es decir, que de alguna forma le sale como el tiro por la culata ya desde el comienzo y es el primer problema que tiene que ir a resolver. ¿Sí? Vaya mala suerte que además tiene este reino de Yehu, que gobernó en el norte, en Israel, que coincidió con la fortaleza o fortalecimiento del reino de Damasco, que estaba en el norte, ¿sí? Que enseguida, al tener un rey un poco más fuerte, empezó a apropiarse de algunos territorios. ¿Sí? Vaya, vaya casualidad o no, ¿quién va a salvar a Yehú o quién le va a dar un poco más de paz? Van a ser los asirios. ¿Sí? Me adelanto a la película, les tiro ¿cómo se llama? Un spoiler. Los asirios van a destruir al reino de Israel. Pero acá los asirios, que estaban bajo el dominio de un rey que era bastante conquistador, van y hacen campañas contra Damasco. Entonces los asirios terminan debilitando al enemigo que le apareció a Israel ahí, cerquita. Los asirios no llegan hasta Israel, le cobran solamente unos tributos y le piden algunas cosas a cambio, pero no llegan a Israel. Entonces aparentemente Asiria le asegura a Israel un poco de paz y de tranquilidad. Fíjense cómo son las cosas de la historia, ¿no? Que todo cambia, ¿sí? 150 años después esto va a ser me dejan usar esta palabra, un quilombo tremendo, ¿sí? Gracias a los asirios. Y acá es justamente lo que asegura la paz y la tranquilidad, como decía recién. ¿Ok? Más o menos tenemos como ubicámonos en la década del 30, del 40, ¿sí? Del siglo IX. Años 830, 835, ¿sí? Donde estamos trabajando todo esto. ¿Ok? ¿Qué pasaba en el sur? En el sur estamos en el reino de Jehoash, ¿sí? ¿Quieren que les comparta un cachito de vuelta? Así no nos perdemos con tantos nombres. Estamos en el reino de Jehoash, ¿está bien? Jehoash había sido, y también pueden ver la clase anterior si quieren, Jehoash había sido este niño que había sido salvado, según nos cuenta el Tanaj, de las garras de Ataliá. ¿Sí? Ataliá era una mujer que había sido casada con el rey de Yehudá, mujer que pertenecía a otro pueblo y que traía todas ideas paganas. Bueno, Jehoash es salvado de esta cruel Ataliá gracias a el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, que se llamaba Yehoiada. Y en el momento en que Jehoash puede ya gobernar, todos se le tiran encima a Atalia, como vimos la semana pasada, la sacan del gobierno, la matan, y hacen algo parecido a lo que pasó en el norte, solo que en este caso hubo un poco menos de crueldad y cosa sanguinaria, y todo tenía como un destino más legítimo, que era que el niño, que era el verdadero sucesor y heredero al trono, pudiese estar ahí. Lo cierto es que los primeros años no es Jehoash el que gobierna, porque era muy chico, sino que gobierna Jehoiadá, el sumo sacerdote. Fíjense como acá ya también hay cosas de acumulación de poder, porque tenemos a el representante más grande del poder religioso, que también va a ser el rey, el regente, ¿sí? Gobernador regente, ¿sí? Va a acumular también el poder político. Pero lo cierto es que
al reino de Yehudá le fue bastante bien en estos casos. ¿Qué vemos acá, por ejemplo? Bueno, vemos que se reestructura el templo, que se hacen algunas modificaciones para embellecerlo, para cuidarlo. También se reparan algunas cosas que tenían que ver con la defensa de Jerusalén. Muchas cosas que habían sido dejadas de lado y estaban totalmente mal cuando Atalía, esta mujer, gobernaba antes, y Eoash, o en realidad su protector, Yoiada, le dieron un poco más de orden. ¿Ok? Pero en un momento muere Yoiada, muere el sumo sacerdote, y Eoash entonces toma el control del gobierno. ¿Qué piensan que puede hacer este niño, ya un poco más grandote, que le toca ya gobernar y no dejar que sea gobernado Yehuda por Yehoiada, por el sumo sacerdote? ¿Va a seguir las enseñanzas de su tutor? Quiero ver caras, por lo menos. ¿Sí o no? Seguro que no. Seguro que no, pero recontra no. Es que no sería el Tanaj, ¿no? Es como que a la historia venía demasiado bien, le faltaba algún drama, ¿no? Bueno, resulta que Yehoash, como veía que el poder religioso estaba como demasiado encumbrado, estaba demasiado bien, empezó a tomar algunas medidas para bajarle el tono al poder religioso que estaba alrededor del Beit HaMikdash. Entonces, bueno, empezó a darle lugar un poco más a sectores pro paganismo, empezó a dejar que aparezcan algunas imágenes en algunos lugares. Todo mal, ¿sí? ¿Cómo puede terminar esta historia? De la única forma en que el Tanaj nos va dando un poco más de vida en el relato. Y Eoash es asesinado y asume en lugar de él su hijo Amatzia, ¿sí? Amatzia, que lo van a ver acá, ¿sí? Amasías en castellano, Amatzia en híbrido, ¿ok? Hola Lidia, bienvenida. Y sin embargo, Ay, ahí está. gracias, gracias. Perdóname, estoy buscando en el Tanaj. ¿En dónde estoy? ¿En dónde está? Eh, Mira, tenés que buscar en el libro de Melahim Bet, en Reyes dos. 2, capítulo 18, si no me equivoco, más o menos deberíamos estar. ¿Sí? Acuérdense igual, capítulo 12, 13. Acuérdense algo que es importante igual. En el Tanaj no es la única fuente el libro de Reyes, sino también el libro de Divrei Hayamim, de Crónicas, que son que fueron escritos en dos momentos distintos y que cumplen dos funciones distintas, ¿sí? Pero que se complementan en la información que nos dan. El libro de Crónicas es un típico libro de crónicas antiguo, donde se van relatando las crónicas de lo que le pasa a los reyes en épocas antiguas. En los libros de Reyes son libros mucho más de una bajada distinta. No es una acumulación de hechos, sino también hay se puede ver como algo ideológico, se puede ver algo, se- opiniones del autor, ¿sí? O del redactor de la obra en cuanto a lo que hacen cada uno de los reyes que van apareciendo. ¿Sí? El libro de Reyes es de un poquito más adelante de esta época. El libro de Crónicas de Direi Amim es mucho más posterior, ¿sí? Tiene unos cientos de años más, ¿ok? Según la mayoría de los investigadores, según lo que venimos viendo, podemos confiar en los dos. No al 100%, pero podemos confiarlos como buenos libros de, de consulta, ¿sí? Sí, les digo, para el que no sabe, tenemos una carpeta de este curso con material que está en castellano y pueden revisar también, ¿sí? Algunos libros de historia clásicos que siempre vienen como anillo al dedo. ¿Ok? Todo esto malo que les estoy contando, fíjense cómo va a cambiar de repente. Va a cambiar porque vamos a encontrarnos con un siglo octavo, ¿sí? 790, desde el año 800, ¿sí? Más cercano para nosotros, bajando el número, vamos a encontrarnos con años muy prósperos en ambos reinos, en el reino de Israel y el reino de Yehuda. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo puede ser? Porque veníamos de todo mal. Bueno,
¿Vieron cómo a veces se cruzan algunas circunstancias y hacen que las cosas salgan de determinada manera? Y acá pasó exactamente eso. Por ejemplo, encontramos por primera vez en bastante tiempo líderes, tanto en Israel como en Yehudá, un poco más cuerdos, que tenían un poco más de cabeza para gobernar, lo cual no es poco. ¿Sí? Los que vienen estudiando conmigo saben que acá apareció cada personaje que hacía cualquier cosa. Bueno, acá vamos a encontrarnos con algunos que tenían alguna idea un poco mejor. Y la otra es algo que resulta impresionante. La situación internacional era espectacular como para que los dos reinos, tanto el reino de Yehuda como el reino de Israel, prosperaran. Porque teníamos un Egipto en el suroeste muy debilitado, con una fragmentación interna muy fuerte. Teníamos a los asirios, ¿sí? Que hace un ratito mencionamos, que habían hecho una conquista en la zona, pero que tenían algunos problemas internos también y estaban resolviendo algunos problemas con algunos pueblos de la zona, ¿sí? Ahí de la Mesopotamia. Y teníamos un reino de Damasco, que de la zona era lo más fuerte comparado con nuestros dos reinos, que también estaba en la ruina total. Entonces de repente nos encontramos en una situación que es muy beneficiosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar, por ejemplo? Bueno, vamos a encontrar que hay de repente algunas conquistas territoriales. En todo en este fragmento de tiempo que vamos a ver ahora, que son unos 50, 60 años, vamos a encontrarnos con que entre los reinos de Yehudá en el sur e Israel en el norte van a recuperar territorialmente casi lo que tuvo Shlomo en su reinado. Fíjense qué impresionante, ¿no? Porque había quedado tan atrás, fíjense cómo estábamos hasta ahora, ¿sí? Esto es lo que habíamos visto, ¿sí? de gran parte de la historia de Israel y Yehudá. Había sido la extensión territorial. Bueno, van a recuperar casi todo esto. Obviamente dividido en dos reinos, lo aclaro. Pero es un montón de territorio y es un avance espectacular, ¿sí? Fundamentalmente por dos cosas. La primera es que el reino de Yehudá, el reino del sur, va a recuperar el territorio de Edom en el sur y va a recuperar algo que es fundamental y que perdió en épocas anteriores, que son las minas. ¿Sí? Las minas donde juntaban minerales, donde se juntaba justamente las minas de cobre, ¿sí? Que obviamente le producían gran cantidad de riquezas. Y el reino del norte va a recuperar algunas de los territorios que estaban en el norte de Israel. Algunos dicen que incluso llegando a Damasco. No van a llegar hasta acá arriba, ¿sí? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero lo más probable es que no. Lo más probable es que hayan llegado hasta acá, ¿sí? Lo cual ya era un montón. Para el reino de la época, como estaba hasta ahora, la verdad es que realmente era un montón, ¿sí? Cuando nos va bien, siempre da la opción a que uno pueda seguir todavía mejor, ¿ok? Cuando el reino prospera, siempre están las circunstancias como para que el reino siga creciendo un poco más. Vamos a ver que eso, de alguna manera, con el reino de Israel se cumple y al mismo tiempo no, ¿sí? ¿Se acuerdan que hace un ratito yo les hablé de enfermedad? Yo sé que es una analogía fuerte, pero también es muy, muy correcta para lo que estamos viendo, porque nos vamos a encontrar con un exterior hermoso, la verdad muy fructífero del reino de Israel, el reino del norte, pero el interior vamos a encontrarnos con una realidad totalmente distinta, ¿sí? En el norte, siempre les comparto esta imagen para que no se pierdan con los nombres, ¿sí? En el norte estamos en el reino de Jehoash, ¿sí? El reino de Jehoash, que va a durar más o menos unos 25 años, 26 años, ¿sí? Y en el sur vamos a encontrarnos con Amatzia, ¿ok? Que también va a gobernar más o menos unos 28 años, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? Bueno, van a recuperar ciudades que antes estaban totalmente perdidas. Amatzia, por ejemplo, en el sur, ¿sí? va a recuperar algunos sectores de territorio. Pero fíjense lo que va a pasar. Mira, estos son los giros que tiene el Tanaj que parecen salidos de alguna película. Amatzia
el rey del sur, quiso contratar a algunos mercenarios, ¿sí? Unos soldados contratados por un sueldo del norte, para conquistar Edom, ¿sí? El reino del sur, como veíamos recién. Pero, ¿qué pasó? En un momento decidió no usarlos y les dijo que se vayan a su casa. Estos mercenarios se recontra enojaron y ¿qué hicieron? Camino al reino del norte, saquearon algunas ciudades del reino de Yehudá en el sur. ¿Sí? Fíjense cómo encontramos problemas donde parece que siempre aparece algún problema. Esto es lo más impresionante de todo. Amatzia no se había dado cuenta de esto, él estaba todavía en el sur batallando contra Edom. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo? Cuando se dio cuenta de lo que había pasado, le declaró la guerra al norte, al reino del norte, al reino de Jehoash. ¿Sí? Bueno, esta guerra obviamente termina a favor del reino del norte. ¿Sí? Jerusalén es saqueada por los israelitas, ¿sí? por los soldados del reino del norte. ¿Sí? Y prácticamente el reino del norte podría haber decidido en ese momento acabar definitivamente con el reino del sur, acabar con Yehudá. Pero decide que no. Jehoash, el rey del norte, que como dije antes, tenemos líderes un poco más con cabeza en este momento, entiende que no le conviene heredar todos esos quilombos que serían demasiado fuertes para él. Decide entonces dejar al reino libre, pero se lleva a Amatzia, al rey del sur, como prisionero. ¿Sí? Obviamente, Amatzia en un momento es liberado, vuelve a Jerusalén y la gente lo trata como un tonto. ¿Sí? Tiene una vergüenza tremenda, porque lo que había hecho realmente fue muy naif, muy ingenuo. ¿Sí? Pensar que podía hacer lo que quería con algunos soldados mercenarios del norte, realmente no tomó una buena decisión y esto le terminó saliendo mal. Al poquito tiempo fue asesinado y asume su hijo, ¿sí? Uziau, ¿sí? Acá lo vemos como Asías. Uziau asume en el reino del sur. ¿Ok? Yo sé que les dije que esta era la parte buena de los dos reinos, pero bueno, tampoco la pavada, tampoco nos vamos a encontrar con años donde todo está bien. Estamos hablando de dos reinos que les fue mal en la mayor parte del tiempo. ¿Sí? ¿Cómo se va a dar esto? Va a haber un resurgimiento. En el reino del norte, después de la muerte de Jehoash, va a gobernar su hijo, que era Jeroboam II. Acuérdense que Jeroboam era el nombre del primer rey de Israel. ¿Sí? Después de Shlomo, después cuando se dividieron los reinos, el primer rey fue Jeroboam. Acá no ingenuamente tenemos un Jeroboam II, alguien que va a representar mucho de lo que quería representar el primero, ¿sí? Tantos años antes. Y en el caso de Yehudá en el sur vamos a tener a Uziau, este joven, ¿sí? Que asume después del asesinato de su padre. ¿Sí? Acá vamos a encontrar todo un poco más tranquilo. Les prometo que acá todo está un poco más relajado. ¿Sí? Todos los pueblos de la zona están todos en jaque, ninguno tiene realmente la posibilidad de luchar contra Israel o contra Yehudá, y además los dos reinos empiezan a trabajar en conjunto, ¿sí? Donde empieza a haber algún reino extranjero que quiere atacar a uno, el otro sale en defensa. Digamos que más o menos se están llevando bastante bien. ¿Sí? Uziau, por ejemplo, después de que su padre, tomando malas decisiones, logró que se saqueara Jerusalén, se roben cosas y se destruyera parte de las murallas, Uziau fue y reparó el templo, reparó las murallas, embelleció toda la ciudad. Sí, encontramos acá gente que ya tenía un poco más de cabeza como para poder planear una nueva realidad. ¿Sí? Se conquistaron varios puertos, todo, la verdad que andaba bien. Pero en un momento Uziau, el rey del sur, contrae lepra, ¿sí? Y tiene que cogobernar con su hijo, con Yotam. ¿Sí? Vieron cómo siempre cambia, siempre termina cambiando la suerte. Había mucha paz entre los dos estados. Todos los acuerdos comerciales que se habían logrado antes se recuperaron y los reinos pudieron florecer un poco. En excavaciones arqueológicas, por ejemplo, podemos encontrar vasijas y algunas artesanías de telares, es decir, que tenemos algunas producciones
artesanales, que eso siempre indica florecimiento, ¿sí? Donde hay un reino que no florece, por lo general vamos a encontrar solamente industrias agropecuarias, ¿sí? O, vamos a industrias ganaderas, a lo sumo. Nunca vamos a encontrar artesanías. Si encontramos artesanías en los reinos es porque claramente estamos hablando de que sobraba la comida. Como sobraba la comida, había gente que podía dedicarse no a producir alimentos, sino a otras cosas, ¿sí? Y esto es justamente lo que pasaba. Había una población que vivía solamente en la ciudad y no tenía que ir a trabajar al campo, ¿sí? Esto es bueno, ¿sí? Tanto para el Reino del Sur como para el Reino del Norte. La población empieza a crecer mucho, ¿sí? Podemos captar de lo que nos dicen los libros del Tanaj, que la población en las ciudades aumentaba bastante, que la población en el Negev, por ejemplo, en el desierto, en el sur de Israel, no es el Negev que conocemos hoy hasta Eilat, ¿sí? Pero un poco más al sur de Beersheba había muchas poblaciones que ocupaban la zona, ¿sí? Lo cual siempre es una buena señal. Pero yo les dije que había un cuerpo enfermo, que lo que se veía tan lindo por afuera, por adentro podía no serlo tanto. Y acá hablamos específicamente del Reino del Norte, del Reino de Israel, ¿sí? Y en esta época van a aparecer los primeros 2 profetas clásicos, ¿sí? ¿Por qué digo clásicos? Porque ya estudiamos que aparecieron otros profetas. Ya hablamos de Eliyahu, ya hablamos de Elías, ¿sí? Ya hablamos de las corrientes de los Benei Neviim, los hijos de los profetas, que eran grupos bastante importantes de profetas que daban vueltas más que nada por el Reino del Norte, en la época de Izebel. Hay un video de Ori que subió hace poco, creo que en estos días, donde habla justamente de el viñedo de Nabot, que nosotros estudiábamos, ¿sí? De lo que pasó con eso. Pero en este caso van a aparecer los primeros 2 profetas clásicos. Clásicos porque además son los primeros 2 profetas que van a tener sus obras, sus palabras en el Tanaj. Que van a ser el profeta Amós y el profeta Osea, ¿sí? Amós y Osea son 2 profetas muy lindos para leer, pero muy distintos entre sí, ¿sí? Amós yo lo recomiendo sin lugar a dudas, porque sus críticas a la corrupción y a la falta de empatía entre clases sociales en el mismo reino pueden aplicarse a Israel del siglo VIII y también pueden aplicarse a un montón de sociedades, incluidas algunas latinoamericanas del siglo XXI, ¿sí? Pero por el otro lado, Osea tiene una preocupación distinta. La preocupación de Osea va a ser más que nada ritual, de las cosas, de las influencias paganas que están apareciendo en el Reino del Norte, ¿sí? Muy crecidamente. Los 2 van a ser críticas muy fuertes, pero cada uno por su lado, ¿sí? Y van a hablar más que nada de una desintegración social, ¿sí? De que no se puede aguantar un reino donde la estructura social esté en declive permanente, donde los pobres cada vez estén peor, donde las bases sociales, que una de las bases sociales es la religión, esté totalmente desestimada y deshecha, ¿sí? Vamos a ver un poquito de eso ahora. Primero, habiendo hablado tanto, me gustaría saber si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, también para tomar un mate. A ver. ¿Algo que quieran decir? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Norma? Si es que no recuerdo mal, en el Negev era que tenían que tener muchos hijos para tener más poblado, o me estoy equivocando. ¿La orden de tener muchos hijos? Mirá, en el Reino del Norte no era tan necesario porque el Reino del Norte usaba muchos mercenarios, ¿sí? Además, el Reino del Norte, acuérdense que tenía una población interna que no era solamente israelí. También tenía mucha población cananea, mucha población de pueblos cercanos también. Una población muy heterogénea. Por eso también hay tantos problemas con respecto a lo religioso. Porque tenés una población tan heterogénea que tiene costumbres y ritos tan distintos que tenés una asimilación casi natural. Está bien condenarla como lo hace Osea, pero lo que está pasando es algo casi irremediable porque
tenés un mix de cosas ahí, un mishmash, que en un momento iba a pasar, ¿sí? Entonces, los ejércitos del Reino del Norte van a ser también heterogéneos como es la sociedad, ¿sí? En el Reino del Sur, los ejércitos son menos heterogéneos, pero también es más chico el ejército, ¿sí? Porque el Reino del Sur todo es más chico en proporción con el Reino del Norte. ¿Alguien ¿Con más qué me quiere decir? equivoco? ¿Con qué me ¿Cómo? equivoco? ¿Con qué me estoy equivocando entonces? No, no, no. O sea, por lo que vos hablabas de una orden de tener muchos hijos. Sí. No, no es propia de esta época, ¿sí? Ah, Porque no es necesario. No es ah. necesario. ¿Está bien? ¿Lidia? Y podés dejar el gráfico que yo Mm. quiero copiar, el orden de los reyes, así después lo leo tranquilamente. Igual también te lo puedo mandar, ¿sí? Sin ningún problema. Si querés, puedes escribirme tu mail o tu número de WhatsApp en el chat y yo te mando todo el material que estamos usando, ¿sí? Así lo tenés más cómodo. ¿Alguien más? ¿Algo por ahí? Bueno, yo recién les decía que lean Amós. Amós hace una crítica muy fuerte, permiso, cierro los micrófonos de los que hablaron recién, una crítica muy fuerte a la acumulación de la riqueza, al destrato hacia los pobres, por dos razones. Primero porque entiende que ninguna sociedad puede vivir sin la población entera. ¿Sí? Que no pueden despreciar a la población pobre solamente por serlo, no pueden oprimir todo el tiempo porque al final se necesita de ellos para poder seguir produciendo. Y segundo, porque él cree todavía, Amós, en ese pacto del Sinaí y cree que todos los que estuvieron ahí tienen que ser respetados y valorados, incluso los que no tienen riquezas. Golde. Sí, Amós, ¿dónde está? ¿En qué parte está? Amós está en el Tanaj, lo pueden encontrar en el Tanaj, en la parte de los profetas menores, en lo que se llama en arameo Treizar, ¿sí? Los 12, son los 12 profetas menores. Menores no porque sean menos importantes, sino porque sus escritos son mucho más chicos, ¿sí? Los profetas mayores son mucho más extensos, que son O sea que Ishayahu, en la Biblia en castellano sería dentro de los profetas. profetas menores, ¿sí? Lo vas a Menor. encontrar cerca del final de la parte de profetas, de la parte de Nevi'im, ¿ok? Voy a buscarlo, sí. Aunque cronológicamente sea anterior. Me acuerdo, alguna vez en el seminario nos mostraron un archivo espectacular, debería buscarlo, que decía cómo leer el Tanaj cronológicamente. Es decir, que uno debería leer Melahim Bet, como está, ¿sí? Junto con el libro de Amós, ¿sí? Estaría ordenado distinto. No por la extensión de las palabras de los profetas, sino por el orden cronológico, lo cual es mucho más rica la lectura de esta forma, ¿sí? Pero bueno, después los compiladores del Tanaj lo han hecho en base a la longitud de las palabras. Hablando de compiladores del Tanaj, 9 de Tebet es el aniversario de la muerte de Ezra Sofer, que es el compilador y el gran maestro, el compilador del Tanaj, así que justo se coincide con lo que estamos viendo. ¿Ok? En el norte empieza a haber ya lo que podríamos considerar como una descomposición religiosa, ¿sí? Algo que ya no tiene vuelta atrás prácticamente, la corrupción es muy fuerte. Y fíjense, esto también tiene algunas coincidencias a veces con el presente. La forma de la gente del norte, de cómo la gente del norte entendía la religión, implicaba que ellos entendían que cumplían con las palabras de Dios solamente cumpliendo con los ritos cúlticos. Es decir, con lo que pasaba en los templos y en las bamot, ¿sí? En los altares que había distribuidos a lo largo de todo el reino de Israel, ¿sí? Es decir, que no importa después si le dedicamos cosas a otro Dios, no importa que nos portemos mal con otro, con nuestro correligionario israelí que es más pobre, no importa lo que hagamos, mientras cumplamos con los sacrificios y con las cuestiones rituales del culto, Dios está tranquilo y vamos a tener las grandes promesas que nos ha hecho Dios que se van a cumplir. Los profetas vienen a criticar esta idea.
la idea de que solamente el culto, solamente el rito, va a asegurar la buena relación entre el pueblo de Israel con Dios. Y fíjense que Osea, que es el principal crítico de todo esto, sus ideas nacen a partir de una situación particular. Aparentemente su esposa le es infiel, tiene algún problema marital ahí en el medio. Entonces todas sus obras, también las pueden leer en el Antiguo Testamento, en la Biblia o en el Tanaj, las obras de Osea están centradas en una analogía que hace entre Dios como el marido y el pueblo de Israel como la mujer que le es infiel al marido, es decir, que el pueblo de Israel que le es infiel a Dios. Digo, más allá de lo que podamos opinar del caso de Osea, fíjense qué pintoresco cómo hace esto, porque además lo hace de una forma espectacular. Para quien no sabe, nosotros repetimos todas las mañanas, por lo menos quienes nos ponemos tefilín todas las mañanas, repetimos 3 versículos de Osea. ¿Sí? Cuando nos ponemos los tefilín, cuando estamos colocándonos en la parte de la mano, decimos Verastijli leolam, Verastijli betzedek umishpatu vejesu verhamim, Verastijli una veyedat Adonai. Sí, te desposaré. Sí, Verastijli. Verastijli viene de la palabra irusin, ¿sí? Que son justamente los esponsales. Habla todo el tiempo de esta relación marital entre Dios como el hombre y el pueblo de Israel como la mujer, un recurso que es muy usado en el Tanaj. Y si bien en un momento de su vida Osea parece que se arregla con su mujer y termina perdonándola, este recurso le es muy bueno para establecer que a Israel no le alcanza solamente con hacer buena letra con su esposo, con Dios, sino que tiene que asegurar que es al único al que le dedica tiempo. Que no puede estar con un montón de dioses pero un rato le dedico a Dios. No funciona así, ¿sí? ¿Por qué es interesante esto? Porque los profetas le hablan al pueblo en general, y usar una metáfora tan clara como esta seguramente le aseguró a Osea una cantidad de gente que lo seguía en su camino de poder encauzar o encaminar al pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Sabían esto? ¿Conocían del libro de Osea? ¿Alguno había leído un poquito? También es recomendable, no me da... leer a Amós para mí es increíble. Leer a Osea es muy pintoresco, ¿sí? La forma como critica, usando esta metáfora, es como pintoresca, ¿sí? Y tanto Amós como Osea lo que tratan de hacer es rememorar esa idea del pacto. Pacto en el sentido de que, bueno, tanto Dios como Israel tienen que asegurarse o comprometerse a algo, ¿sí? Y es importante esto porque el pueblo parecía como que, Dios en algún momento nos va a dar las promesas de Dios se van a cumplir. Y Amós y Osea lo que hacen es decir, ojo, no crean que se va a cumplir todo lo que Dios prometió en su momento. Si ustedes hacen en cualquier cosa, las cosas no se van a cumplir, no se van a hacer, ¿sí? Están entendiendo mal la lógica del pacto, ¿sí? Y si bien entre los dos hay diferencias, podemos entender que claramente los dos atacan estos abusos del poder que había en esa época y que van a representar la forma en como todos los profetas de la época, de acá en adelante, todos estos profetas clásicos, ¿sí? Lo van a hacer. ¿Sí? Después de ellos, que van a venir Yeshayahu, van a venir Mijá, ¿sí? Todos van a utilizar el mismo estilo, ¿sí? Este estilo de crítica aguda, bien punzante, ¿sí? Sin pelos en la lengua. No son los falsos profetas, ¿no? ¿Cómo? No son los falsos profetas. No. Acá estamos hablando ya de profetas clásicos. Que fíjate, Golde, qué interesante que, por ejemplo, Amós no sale del núcleo de los profetas de la época, que eran todo como un sector de la sociedad. Era un pastor de una región del Reino del Norte muy cercana a Yehudá, ¿sí? En la frontera, cerca del desierto, que en un momento dice haber, sí, por supuesto, Tzipora, 100%, que en un momento dice haber recibido la palabra de Dios y empieza a contarla, ¿sí? Es interesante esto porque no está asociado a ningún grupo político de estos profetas de la época, sino es alguien que tiene un mensaje para dar, que para él se lo dio Dios, obviamente a quienes creemos que es así,
y va y lo baja, y lo hace de una forma espectacular. Repito ya por última vez hoy que tienen que leer a Amós, porque es muy punzante, ¿sí? Lo hace de una forma como muy categórica, ¿ok? ¿Y cómo podemos acercarnos ya de esta manera a la destrucción del reino del norte? ¿Sí? Porque hasta ahora lo que les estoy contando es que teníamos un gobierno o un estado putrefacto por dentro, pero que por afuera se lo ve bastante sano, ¿sí? Bueno, como suele pasar con un paciente que está de la misma manera, de un día para el otro, aparentemente sin ninguna explicación alguna, eso que está tan bien por afuera se empieza a resquebrajar, porque por adentro es muy frágil, ¿sí? ¿Y cómo empieza a pasar eso? Bueno, con algunas cuestiones que van a pasar por afuera, ¿sí? Algunos efectos externos de cosas que pasaban alrededor de la tierra de Israel y que van a repercutir, por supuesto, de mala manera, ¿sí? Estamos hablando más o menos del tercer cuarto del siglo VIII, ¿sí? Tercer cuarto, imagínense, entre el año 750 y el año 725, ¿sí? de antes de la era común, ¿sí? Ni Yehudá ni Israel habían perdido nunca en toda esta época su autodeterminación política. Esto es importante decirlo. Es la primera vez, en este caso que vamos a ver ahora, donde uno de los dos va a perder su autodeterminación. Y vamos a ver que el otro reino, el reino del sur, tampoco que va a quedar perfecto, ¿sí? La historia que nos marca desde que nacieron las tribus de Israel, ¿sí? Hasta esta época, estamos hablando de unos 500 años, ¿está bien? De todo lo que estamos viendo hasta ahora. 500 años donde, raro o excepcionalmente con respecto al resto de la historia de la humanidad, de la zona, ningún imperio había gobernado, ¿sí? Durante estos 500 años, desde que teníamos a las tribus hasta ahora, Egipto no fue el gran Egipto que habíamos conocido antes, ni Babilonia, ni Asiria, ni el imperio hitita, ni el imperio ninguno. Lo máximo que habían aparecido son reinos fuertes, pero reinos, no grandes imperios. Digo esto porque es importante que cuando vemos por fin de toda esta parte al primer imperio que se vuelve a formar, que es el imperio neo-asirio, vemos que ya tiene un efecto letal en nuestra historia, ¿sí? 500 años no apareció ningún imperio fuerte, aparece el primero y ya destruye uno de los reinos judíos, el reino de Israel. También para que entendamos que nuestra historia tampoco es independiente de lo que pasa alrededor, ¿sí? Probablemente contamos con una historia de reinos que pertenece a nuestro pueblo solamente porque no han existido imperios grandes en esa época que se los hayan impedido. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? O sea, nuestra realidad solamente fue posible gracias a una situación geopolítica que lo permitió, ¿sí? Si queremos creer que eso lo permitió Dios o queremos creer que es una coincidencia, bueno, eso lo verá cada uno, ¿sí? Lo cierto es que cuando se termina esa situación, se termina también la realidad de estos dos reinos que gobernaban en Israel, ¿sí? Asiria, que ya se había liberado de esos conflictos que tenía en su zona, por fin se decide hacer una campaña política, una campaña militar contra el oeste, ¿sí? Contra todos los reinos que están en el oeste, y empieza a hacer estragos, ¿sí? En Israel, en el reino del norte, muere Jeroboam, ¿sí? Vamos a verlo de vuelta para que lo puedan ubicar. Jeroboam muere, asume su hijo Sejaría, y Sejaría va a durar tanto como lo que les estoy contando ahora, nada, ¿sí? Muy poquito. Van a aparecer algunos golpes de estado acá. Fíjense cómo ayudamos a la situación externa de una amenaza militar muy fuerte, ayudamos con una inestabilidad política casi sin precedentes. O sea, es una burla esto, ¿sí? Prácticamente estamos diciéndole a los asirios, vengan a gobernarnos, ¿ok? En Asiria va a aparecer un rey muy poderoso que va a ser Tiglat-Pileser III, que fue el gran conquistador del imperio neoasirio y que mirando al oeste se daba cuenta que
en la zona de Israel, de Siria, de la costa mediterránea. Había muchos recursos naturales que él necesitaba, como maderas, como minerales, como piedras preciosas, etc. Entonces decide hacer esta campaña militar, ¿sí? Lo de Asiria era bien simple, era conquistar, ocupar y en gran medida también destruir, ¿sí? No tenían la intención de cohabitar mucho con los reinos de la zona. El objetivo lo tenían como bien claro, ¿sí? Año 738, para que se ubiquen, ya tenemos que Tiglat-Pileser ya había empezado a cobrarles tributo a los reinos de Israel, de Damasco, de Tiro, ¿sí? De todos los reinos que aparecen al norte de lo que hoy es Israel, ¿sí? Sumado a esta anarquía política, donde Sejaría, como decía recién, va a gobernar 6 meses. ¿Sí? El hijo de Jeroboam va a gobernar 6 meses, lo van a matar en el año 745 y todo ahí va a empezar a entrar en un declive espectacular. Shalum, ¿sí? Es el próximo que va a gobernar. ¿Cuánto creen que va a durar Shalum en el gobierno? Shalum, hijo de Yabesh. ¿Cuánto creen? ¿Cuánto tiran? Poco y nada. Un mes. Un mes. Estamos en diciembre y creo que acá todos estamos en Argentina. Bueno, digamos que este es un diciembre del 2001 para el reino de Israel, ¿no? Le preguntás a la gente quién es el rey en esta época y no te van a saber contestar, al igual que nosotros no sabíamos contestar quién era presidente a final del 2001 en Argentina. A Shalum Ben Yabesh lo va a matar Menahem, ¿sí? Menahem Ben Gadi, que va a gobernar un poco más de tiempo, del 745 al 738, y va a tener un hijo que se llama Pekajiá, y a Pekajiá lo va a matar Pekaj, y a Pekaj lo va a matar Oshea. ¿Sí? Digo, lo hago rápido para ir avanzando y que lleguemos en estos 5 minutos a contar cómo se termina de destruir el reino del norte. Pekaj, ¿sí? Que es el anteúltimo rey de Israel, hace una alianza con Retzin, que era el rey de Damasco, hacen una alianza anti-Asiria. Dice, vamos a juntarnos entre los reinos y vamos a tratar de resistir frente a los asirios. Todos los reinos de la zona, los reinos filisteos, los reinos fenicios, Damasco, Israel, todos están de acuerdo en lo mismo. El único que no se quiere sumar a esa alianza anti-asiria es el reino de Yehudá, el reino del sur, que dice, no confiamos tanto en que esté bueno eso de juntarse contra los asirios. Entonces, ¿qué hace esta alianza, este grupito anti-asirio? Va y ataca a Yehudá, ¿sí? Ataca a Yehudá por ser como un traidor a la causa. Más que nada para, si lo piensan militarmente, ¿sí? Veamos el mapa acá, más que nada para que todos estos reinos que habían conformado esta alianza no tuviesen al gran imperio asirio de frente, pero también al reino de Yehudá atrás que los pudiese atacar. Entonces querían conquistar al reino de Yehudá y dejarlo, ¿sí? Sin posibilidades de defenderse. El reino de Edom aprovecha todo esto y se independiza de Yehudá, o sea que todo aparentemente está mal. Cuestión, el reino de Yehudá, gobernado por el rey Ahaz, decide hacer algo que el profeta Yeshayahu va a criticar mucho. ¿Qué va a hacer? Le van a mandar una carta al emperador asirio y le van a decir, salvanos. ¿Se entiende, no? El reino de Yehudá, viéndose amenazado por todos estos reinos anti-asirios que no se bancaron que Yehudá estuviese neutral en la contienda, le pidió ayuda a los asirios para que vengan a salvarlo. Y imagínense la cara del emperador asirio cuando le llega esta carta, ¿sí? Cuando le llega este mensaje. Dice, vení a salvarnos. Pero por supuesto, qué mejor para mí que tener una causa buenísima para ir y atacar a todos estos reinos que piensan que pueden contra mí. Y eso sucede. En la década del 30 del siglo VIII, ¿sí? 730 más o menos, empieza una campaña militar donde los asirios van a derrotar
a todos estos reinos, empezando por los filisteos, los fenicios, Damasco, todos estos reinos, ¿sí? de esta alianza, de este grupete antiasirio. Al reino de Israel también lo conquistan, pero todavía no lo destruye. ¿Por qué? Porque dice, bueno, vamos a dejar que nos paguen tributo, pero que sigan existiendo. Dejan a la capital del reino de Israel, a la ciudad de Samaria, de Shombrón, y dejan al rey ahí como un títere durante un tiempito. Pero resulta que nosotros tenemos algunos problemas para entender los mensajes que nos da la historia a veces, y al rey Pekaj de Israel lo va a matar Hoshea, como le mostraba recién, y Hoshea va a entender que una buena posibilidad de su momento es generar una revuelta contra los asirios. Revuelta que va a ser la excusa perfecta para que los asirios vayan y destruyan, ya no conquistar, no, destruir definitivamente a la ciudad de Shombrón, a la ciudad de Samaria, a toda la población, exiliar al grueso de la población de gobernante del reino de Israel, del reino del norte, y ponerle fin al reino, ¿sí? que se había originado con la división de los dos reinos después de la muerte del rey Shlomo. ¿Sí? Fíjense que no es tan simple todo lo que les estoy contando. No es solamente que un imperio va y conquista. Digo, eso hubiese sido una situación. Acá tenemos una situación donde está involucrado el reino del sur, una situación donde se toman decisiones caóticas y erradas todo el tiempo, y una situación donde al final termina el reino del norte destruido. La pregunta es cómo termina el reino del sur. Bueno, el reino del sur no termina mejor. Termina mejor porque sigue existiendo. Pero termina como un reino satélite de los asirios. No pueden decidir prácticamente nada por sí mismos, solamente pueden hacer caso a lo que los asirios les digan que tienen que hacer. Tienen algún tipo de libertad para manejar el Beit HaMikdash, pero no más que eso. Tienen que pagar tributos fuertísimos a la corona asiria. Y por sobre todo, pierden su autonomía política. Es decir, que en el año 722-721 no nos encontramos solamente con el fin del reino de Israel, sino que nos encontramos con el fin de la autonomía y la independencia del reino del sur. ¿Sí? Contrariamente a al mapa mental que nos hacemos por lo general, no nos encontramos en una situación donde al norte le fue mal y al sur le fue bien. No, acá estamos en una situación demasiado preocupante, demasiado crítica. ¿Sí? Lo último que voy a contarles hoy es que cuando es destruido el reino del norte, la población se mezcla, pues los asirios tenían una tendencia muy, muy típica de la época de llevar población extranjera a las zonas conquistadas recientemente. Entonces al reino de Israel, o al ex reino de Israel, van a parar población babilónica, población mesopotámica, población del norte, ¿sí? Distintos tipos de poblaciones que terminan entablando relaciones con la población local. Hay una gran cantidad de matrimonios interculturales, interreligiosos, que, bueno, a futuro lo vamos a ir viendo, van a generar un problema, que es toda una cantidad de población que corresponde a 10 tribus de las 12 de tribus de Israel, que ya no podemos identificar como propiamente hebreas. Iba a decir judías, pero sería un término errado. No podemos considerarlas hebreas. Y este problema va a explotar mucho tiempo después, cuando Ezra y Nehemia vuelvan con la población judía de Babilonia a Israel y se encuentren con estos Shombronim, con estos samaritanos, ¿sí? Que dicen, nosotros somos descendientes del reino del norte. Pero claro, los ven y están todos casados, son descendientes de matrimonios que dudosamente puedan entenderse como realmente hebreos. ¿Sí? Gente, hasta acá voy a explicar hoy. Con este clima desastroso nos vamos a ir hoy. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario? Sí, una pregunta chiquitita. ¿Vale? Los descendientes actuales de los Juanim y de los Levi, ¿estarían en todas las tribus? No, porque en Porque vos realidad, sabés que mi papá era Cohen, mi abuelo, mi bisabuelo. te lo voy a decir así.
todo lo que Sí. conocemos nosotros como pueblo de Israel proviene de una parte del reino del sur. Ni siquiera del reino, de todo, de una parte. ¿Qué parte? Mayoritariamente la parte que fue expulsada, exiliada a Babilonia, que es lo que vamos a estudiar en la próxima, última clase, y que volvió a Israel. O sea, todo lo que conocemos como pueblo de Israel hoy son los descendientes de una porción minúscula de lo que fue nuestro pueblo. ¿Sí? O sea, perdimos una cantidad de población tremenda en esta época que estamos viendo por estas decisiones que hicieron que esta realidad homogénea de pueblo, ¿sí?, endogámico, se perdiera totalmente. Los Leviim y los Kohanim que tenemos hoy son descendientes de esos que fueron los que volvieron de Babilonia a Israel. ¿Sí? ¿Quién más quiere decir o preguntar algo? Yo también pienso que no tenés la seguridad de que tu raíz era un Cohen. En el camino de tu vida, alguien te dijo que eras hijo de Cohen y chau. Así que no es tan como se dice, ¿viste? Es más un querer o reventar. Así es, Eh, así es. Sí. Más que nada porque, digo, tampoco esta es la última época mala del pueblo, ¿no? Más adelante los puestos sacerdotales van a ser muy toqueteados, por ejemplo, en época de los Hashmonaim, en época después de la revuelta de los Macabeos, después de la destrucción del segundo templo, también, imagínense la crisis que significa para una población sacerdotal no tener el templo. Bueno, esa crisis ocurrió tanto después del primero como después del segundo. ¿Sí? Una población que no trabajaba la tierra, que no tenía ningún tipo de ocupación personal, lo único que se dedicaban a hacer era los Leviim a cantar en el Beit HaMikdash y los Kohanim a hacer los sacrificios. ¿Sí? Era una población que quedó totalmente desamparada, una población que tenía un rol muy puntual en la sociedad. Nada, es algo interesante para estudiar. Por lo menos para lo que pasa después del segundo templo, es muy interesante porque los Kohanim van a pretender quedarse con muchos de los privilegios que tenían, aunque el templo ya no existía. Entonces los rabinos de la época, Yohanan ben Zakkai y otros, le decían, pero ¿qué privilegios quieren si ya no tienen ninguna función? O sea, Inclusive, Eliezer, ahora los antropólogos con lo que están encontrando también están reviendo muchas cosas que pensamos que eran y que ahora se están modificando también. sí, igual, por lo menos de la época que estamos estudiando, podemos confiar bastante en el Tanaj. Bastante. Porque no tenemos solamente fuentes del Tanaj, sino también podemos contraponerlo con algunas otras fuentes. Por ejemplo, toda esta conquista asiria, ¿sí?, algo que es raro en los asirios, fue registrada. ¿Ok? Entonces podemos contraponer el texto del Tanaj con el texto de los asirios y encontramos muchas coincidencias. ¿Sí? Entonces podemos confiar bastante. ¿Sí? Lo que no tenemos que olvidarnos es que el texto del Tanaj es un texto que sale del seno del reino del sur. Entonces muchas de las expresiones y tendencias con respecto al reino del norte van a ser más negativas que positivas, porque es fruto de esta rivalidad de la que hablamos siempre. No vamos a encontrar en el Tanaj un montón de flores que le tiren al reino de Israel. ¿Sí? Y bueno, tampoco le podemos pedir peras al olmo. ¿Ok? Bueno, gracias, Eliezer. Muchas Bueno, gracias. nos encontraremos, el que tenga ganas, la semana que viene para la última clase donde veremos la destrucción del Beit HaMikdash y, ¿sí?, los últimos años del reino del sur, del reino de Yehudá. Quien no pueda ver la clase de la semana que viene, si tiene otras ocupaciones, sepa que va a quedar grabada y subida tanto a Facebook como a YouTube, así como también esta clase. ¿Ok? Que anden bien, que tengan una linda semana. Nos vemos la próxima. Bye. Chao,